¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, Adrián, un placer. ¿Cómo andas, Fabito? Muy bien, muy contento. Adrián Dinucci, los dos juntos, yo le iba a decir casi, hoy se suma, pero no nos sumamos. No. En realidad, es una idea. Coincidimos. En Suburbano, Ornal TV. Ganas de comer una picadita y hablar de política. Ahí está. Vamos a meter el charro por medio también, entonces. Bueno, obvio. Esto es Picada Política. Es el primer programa, así que bueno, qué bueno contar el primer programa con una dama, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Por qué no me presenta quién es la invitada de hoy? Ella es Gabriela Cruz, candidata en Quilmes a concejal por el Frente de Izquierda Unida. Buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Hoy arrancamos con la izquierda. Hoy arrancamos con la izquierda. este programa con la izquierda. Bien. Y después vendremos con la derecha. Bueno, yo recién planteaba, ¿no? ¿Sigue existiendo eso de izquierda, de derecha y demás? Después se lo vamos a preguntar seguro. Porque la idea de este programa, ¿sabe cuál es? Que tanto Gabriela como todos los que nos visiten nos digan de dónde vienen, quiénes son, pero más allá de eso, cuáles son las ideas. Porque las ideas de los partidos, muchas las conocemos, pero la persona en particular. A mí hay una pregunta que me gustaría hacerle a cada uno de los candidatos que van a venir. Sí. En este mundo o en esta realidad tan apática con la política, que la gente como que le huye a la política, ¿por qué decidieron meterse en la política? Me parece que es una pregunta que me gustaría arrancar diciéndosela a Gabriela Cruz. ¿Por qué te metiste en la política? Vos sos docente. Sí. De hecho, entré antes a la docencia que a la política que a la docencia. O sea, en realidad, incluso mi estudio, o sea, yo soy profesora de historia, pero yo empecé a estudiar historia porque quería entender la dictadura, digamos, en los 90, adolescente en los 90. Tiene que ver con la edad, tiene que ver con la edad. Y la cuestión era que, bueno, en mediados de los 90, la lucha contra la Ley Federal de Educación, y yo iba a un colegio secundario acá de Quilmes, que ahora soy docente ahí, que es la secundaria 1, el Joaquín, el famoso Joaquín de Don Bosco. Ah, de Don Bosco. Sí, el Joaquín exactamente, el Jaime González de Don Bosco. Y la realidad era que en los 90, más en los principios de los 90, nadie discutía política. Y a mí me interesaba cambiar el mundo. Años intensos, de profundos cambios. Sí, y el menemismo por un lado. Y de mucha apatía de los jóvenes también, en una etapa. Más en mi etapa de, digamos, 94, 95, digamos, en donde barrio, yo siempre viví en Don Bosco, fui al colegio en Don Bosco, entonces no es que estaba muy conectada con el resto. Y cuando una vez fui, por casualidad, entré a la a la Facultad de Sociales de la UBA y vi todas las paredes llenas de papeles de otra manera. y de debates y del... Caminabas chocando los papeles, por sí, claro. Pero... ¿Vos querías saber primero, dijiste, cómo era la dictadura? Quería entender qué es lo que había pasado. Bueno, cuando yo fui a la facultad, año 78, precisamente no había ninguno de los papeles porque ya los habían roto hasta los papeles. Vos sabés que gran parte de los chicos que estudian en la universidad, gran parte, tienen cierta simpatía por los sectores de izquierda en las universidades. Pasan La Plata, pasan la UBA. Y bueno, y algunos continúan, como continuó Gabriela. Exactamente. Gabriela, entre tus pares en ese momento no había mucha militancia, no había mucho movimiento. No había ni militancia ni movimiento, yo me sentía medio... Estamos hablando de los 90. 96, o sea, el 94, 95. No había explotado el todo. No había explotado nada. Y iba a un colegio del suburbano, así que me sentía medio sapo de troposo, no tenía mucho con quién debatir. En el 97 me invitan a una charla en la facultad, que yo tenía un novio que era más grande y que un amigo de mi novio iba a esa facultad, porque él iba a otra facultad que era un mausoleo. ¿Y por qué elegiste puntualmente el PO, el Partido Obrero? Mira, desde el 2001 hasta que entré a la facultad, hasta el 2005... fui activista universitario de todas las asambleas, momento de grandes conflictos en la Argentina, el argentinazo y las asambleas populares y todo. ¿Ibas a obras populares, a empresas? Sí, y a las asambleas populares, o sea, pasé por el Cabildo Bernal, la asamblea de Don Bosco, la asamblea de Quilmes, la asamblea de Avellaneda. Donde había un conflicto te metías. Yo me acercaba a solidarizarme, a saber qué es lo que estaba pasando, a ver si, bueno, entre todos nos podíamos... Siempre pensé que la salida era, entre muchos, organizada, luchando, digamos. Eso lo tengo desde... Y por la izquierda.
Y es que sí, el camino claramente me llevó, no Pero lo en lo tenía local te claro. costaba encontrar, ¿no? Algún referente o entrar en... Y sí, pero porque yo tampoco conocía digamos, era de Don Bosco, Sí. entonces tenía poca vida hacia ¿Y cómo era tu Quilmes. familia? ¿Cómo era tu familia? ¿Una familia de clase media? ¿Una familia No, laburante? de hecho somos nosotros, yo soy la primera generación de recibidos de la universidad. ¿Un terciario o universitario? Claro. Ok. Mi mamá se recibió en un terciario, pero de grande, mi mamá quedó embarazada a los 16 años, así que no terminó la secundaria de grande, hizo un terciario de grande. Bien. Y mi papá siempre trabajó, tampoco había terminado la secundaria, porque se tuvo que cargar la familia, y los 90 fue una situación muy crítica, porque la realidad es que terminamos viviendo en la casa de lo que eran mis bisabuelos, que es la misma casa que sigo viviendo hoy. Éramos 10, porque estaba mi tío, porque mi papá se había quedado sin trabajo, mi tío tenía muy poco trabajo, entonces comprábamos las bolsas de harina con los vecinos, digamos, eso al inicio de los 90, yo muy pequeña, pero lo recordamos. Exactamente, más adelante vino el trueque. ¿Participaste allí en esa movida grande? Sí, por suerte yo en el 98 entré a trabajar y tenía trabajo. Ajá. Entonces la verdad que, o sea, yo a los 18 salí de la secundaria y empecé a trabajar, y vieron que en los 90 si tenías trabajo el sueldo alcanzaba más o menos. Era una situación rara porque el 25% de la población estaba sin trabajo, pero los que teníamos trabajo, Era suficiente el como salario alcanzaba en determinado contexto, Y ¿no? si se sumaban Más, 2 o 3 de la familia... claro, más que yo vivía en casa con mi mamá, mi cosa, entonces ya ahí trabajábamos todos, cuando al principio de los 90 ya no trabajábamos, éramos todos más chiquitos, digamos. Así que y trabajé acá en el Piave, 6 años. Ah, mira, Que me bueno, pagó la como carrera historia universitaria. Bien. Como historia personal, te estamos conociendo ya bastante Gabriela, profundamente. sos candidata a concejal. ¿Es la Sí. primera vez que te presentás como candidata? ¿Estuviste en otras No, oportunidades? yo vengo participando, si no me recuerdo mal, desde que se formó el FIT, seguro, y yo creo que desde el 2008 me presentaba como, digamos, dentro de las listas del Partido Obrero, que fue cuando empecé a militar acá en Quilmes, así que más o menos desde el 2008, 2009 serían En las ese elecciones. momento, ¿quién era el referente local al que vos Acá seguías? de Virginia Villanueva. Dirigís. Sí, Bien. que era una técnica de nemoterapia que trabajaba en el hospital de Wilde, y que, digamos, todos aquellos que han luchado en Quilmes la han conocido, porque hasta que se jubiló y se fue a vivir a otro lado, estuvo en todos lados. Bien, vos sos docente. Sí. ¿Encontrás en algún punto alguna dificultad de poder ejercer bien tu profesión por el tipo de lugar en el que estés en el colegio? ¿Te afecta si es de una clase, si es de otra? No, yo lo que yo noto en las escuelas es que la realidad es que estos 40 años de democracia han sido un problema, digamos, con los chicos, porque yo trabajo en la misma escuela en donde yo me recibí, y uno llegó 20 años después a la escuela y ves la destrucción que han sido. Y digamos, ya cuando yo iba, fue la escuela que fue mi mamá, y ya mi mamá veía que cuando yo fui estaba mucho más caída, y ahora es muy fuerte, ¿no? Lo que ha caído en el conurbano, principalmente en las ¿Vos cuando escuelas hablas de públicas. destrucción, hablas de en materia educativa y edilicia o en qué tipo de...? Me parece que de es todo social. tipo, es una combinación de todo, porque desde el punto de vista edilicio es que vos tenés un montón, que cuando Hay una llueve complejidad importante. tenés una cascada dentro en los pasillos. Después tenés el problema de que el nuevo régimen académico que se implementó el año pasado, las apuradas, porque todo el mundo ve que hay un gran problema en la educación, que es que los chicos no están terminando de aprender, pero cuesta mucho. Digo, llegan los chicos a primer año y el 20% no tienen lectocomprensión, o sea, no pueden terminar de leer. Lectocomprensión todavía Lo que más leen profundo. no lo llegan a... No reconocen Entender. todas las letras. No reconocen todas las letras. Yo reconocen tengo las letras. chicos que todavía... Más complejo. Claro. Más complejo, es Yo voy- primario. Y voy a otro paso, que es antes que el primario todavía. No, ¿La claro. formación del docente cómo está? Y yo creo que, digamos, yo tuve una formación muy buena. Los terciarios yo creo que son espacios de formación. El problema que yo creo que es que todo
todas las reformas, desde las reformas que se hicieron en los 90 hasta acá, ninguna reforma ha sido para mejorar la educación, sino al contrario, para precarizar la educación, para sacar más contenidos, para precarizar el trabajo del docente. Entonces ya no es que solamente sos docente, digamos, y entonces vos llegás a... Imagino que eso no se habrá hecho el profeso, fue un error y no después no se habrá podido subsanar. Mira, Nadie quiere, me da la sensación romper la educación, digo, porque sí. Es que más o menos, porque si pasaron 30 años y hiciste reforma tras reforma y no escuchás la voz de los docentes, digo, porque la nueva reforma que implementaron hicieron meses antes de que terminara de salir, hicieron un formulario Google para preguntarnos a los docentes si estábamos de acuerdo con la educación que teníamos. Pero eso no es construir una reforma educativa con el conjunto de los docentes. Vos tenés que escuchar cuál es lo que están reclamando los docentes, pero los docentes lo reclamamos en derecho de los chicos. Digamos, yo lo que siento es que lo que más están perdiendo ahora son los pibes. El futuro. Sí. ¿Volvemos a Quilmes? Volvemos aquí. Vamos a la Me imagino que candidata, estás tan ¿sí? apasionada con el tema educativo que Sí, claro. en caso de ocupar una banca en el Consejo Deliberante, el tema educativo va a ser central Sí. en vos. Sí, de hecho, bueno, yo ahora no trabajo más, pero no sé si saben, la secundaria 8, que es una secundaria de Don No Bosco. trabajas más en la 8, En la estás 8. en otra secundaria. Trabajo en Sí, sí. en las otras. Pero en la secundaria 8 empezaron ¿Dónde está? el A ver, edificio. decime La el secundaria vecino 8 está en Don ubicado. Bosco, pero del otro lado de la estación. Yo trabajo en el Joaquín, que está al lado Más de para el Itatí. lado de la autopista. Más digamos. para el lado de la autopista, sí, en Chiclana y Álvarez. Y bueno, se empezó la construcción del edificio, para ello tiraron aulas, que era un desastre, pero esto fue justo antes al principio del año, que era el cambio electoral, 2023, al inicio del 2023. Supuestamente era menos de un año que iba a llevar la obra. Bueno, asumió Milei y la obra quedó parada. Y la realidad es que comparten curso, cada salón comparte con otro porque no hay salones suficientes, no hay un montón de espacios que las escuelas necesitan, biblioteca, digamos. Este sería provincial. Sí y no, porque en realidad la plata en su momento para hacer la obra era un acuerdo de nación con el municipio. ¿Ministerio de hecho, Educación? ¿De Nación? claro, hablamos del gobierno de Alberto Fernández. Sí, sí. Bueno, cuando pasa, de hecho, cuando asume en diciembre, se dijeron, no, esto va a seguir, tiraron otras aulas más, obviamente se paró todo. Y el principal problema es que ahora la provincia y el municipio se pasan la pelota. Porque cuando se le ha debido reclamar al municipio se dice, no, esto ya se pasó a provincia, como es una obra tan grande, desde el municipio no se puede hacer. Y hace 2 meses más o menos vino un funcionario de la provincia y dijo, pero acá no nos podemos meter si el municipio no rompe el acuerdo que hay, el contrato que hay con Nación. Y eso van a decir, pero hace 1 año y medio que la obra está parada, ¿cómo es que todavía no rompieron el contrato y hablaron con el municipio? Entonces hay una pelea ahí, que incluso, gobierno y municipio son del mismo signo político, pero hay una tensión constante. Y eso sucede en otros establecimientos. Y está la otra el otro colegio que está parado es la 500, bueno, una especial que también se está construyendo. 500 especial. Exacto. Hay algunos otros edificios parados. Me interesó lo de la secundaria 8 porque realmente es la población que va, la mayoría de la comunidad es de Itatí, o sea, es una escuela que debería tener una prioridad. Y Digamos quedó que el ahí gobierno parada. municipal se ha ocupado bastante de Itatí, ¿no? A ver, se están terminando de construir ese complejo habitacional que había terminado parado, pero son 40 casas. Digo, la situación de Itatí es mucho más que 40 casas. Digo, de todo el municipio son miles y miles. O sea, Mayra misma dijo hace Adelante. 3 años atrás que eran 40.000. Disculpame, Sí. estamos en el charro, entonces obviamente vamos a tener que disfrutar alguna que otra comidilla. No hay una atención mejor en Quilmes que Charro. No tenga ninguna duda, Mariana. Mariana, una amiga. Gracias, Mariana. No, de nada, chicos, siempre es un gusto atender. No, por favor. Y aprovechamos para decir que estamos hablando con Gabriela Cruz. Gabriela Así es. Cruz es candidata a concejal por el Frente de Izquierda Unida, una dirigente... Unidad. Unidad. Antes era unidad. La D es muy importante en Sí, este caso. claro. No nos peleemos, ¿no? No, es una D de distinción, de darse, ¿no? Es candidata a concejal, en tercer lugar es la segunda mujer de la lista y
Y bueno, y si la gente lo vota, si el vecino lo acompaña, va a ocupar a partir de diciembre una banca en el Consejo Deliberante. ¿Qué es lo primero que te gustaría hacer en el Consejo Deliberante en caso de llegar? Mira, yo creo que hay uno de los principales problemas de Quilmes, aparte de esta cuestión, exactamente, es el problema de las inundaciones. Que también es un problema que antes de asumir Mayra había dicho que uno de los grandes problemas eran las obras hídricas en el distrito. Y en esto quiero ser clara, hace 40 años, de los últimos 40 años, 4 solos no gobernó el peronismo en la provincia, y realmente las obras hídricas en Quilmes y en todo lo que es el complejo, la cuenca Matanza-Riachuelo, son un problema, porque la IAPI se sigue inundando con 2 gotas de agua. Y toda la parte que se había planteado que se iba a hacer, digamos, continuar el entubamiento que había, bueno, que las organizaciones ambientales no están tan de acuerdo con el entubamiento, plantean más una canalización, pero la realidad es que uno camina por los arroyos de la IAPI y lo único que ve es contaminación, situaciones muy complejas, en la piel de los chicos, digo, esto es algo que en la piel, en los bronquios, digo, la mayoría de los chicos que viven cerca de los arroyos. Enfermedades ambientales. Exactamente. Y infectos contagiosas, digamos. Sí, pero no, alergias, bronquios, o sea, son todos problemas que están relacionados por la tierra contaminada, por el aire mucho contaminado. los barrios populares? Mira, nosotros, yo milito en el Partido Obrero trabaja en conjunto con el Polo Obrero en muchos lugares, entonces sí, los conozco. Comedores, flotas populares. Claro, tenemos algunos comedores, bueno, en la IAPI nosotros tenemos. Puntualmente en el tema inundaciones, ¿tenés algún proyecto, alguna propuesta, alguna idea como para tratar de empezar a aliviar este tema? Mirá, lo primero es resolver el problema de la conexión que se hizo en la IAPI, digamos, cerquita, con el distrito de Avellaneda, porque ahí se hace pero se hace un cuello de botella, porque no terminaron nunca de completar esa obra. Entonces, la canalización de los arroyos para hacerlos más profundos y obviamente la limpieza por arriba. Me parece que esa es una de las cosas fundamentales de aquel lado. Y de todo el resto de Quilmes, lo que pasa es que están todos los desagües pluviales o sea, como es algo que no se ve, si uno limpia los desagües pluviales, no se limpia muy seguido, digamos. Parece Bien. que ahí hay... Supongamos... Perdón, lo último, que no me quiero olvidar. Me parece uno de los grandes problemas que tiene en general el municipio, no solo Quilmes, pero Quilmes principalmente, es la precarización que hay de los trabajadores municipales, que cada 2 por 3 están con conflictos y que a su vez se subsanan con las distintas cooperativas. Exacto, y es trabajo precario, y en realidad nosotros desde el Frente de Izquierda lo que planteamos es que todos tenemos que tener un trabajo digamos, no precario. Tenemos que pasar a planta permanente a todos los trabajadores municipales y que el sueldo sea igual a la canasta básica. Por eso, ¿no? El salario. hoy por hoy creo que es difícil porque tanto tenés que convencer al que lo da como al que lo recibe, porque ya está acostumbrado a que esa es la vía de conseguir trabajo que tiene. Sí, pero eso se logra cuando, a ver, lo que siempre, digamos, en la campaña electoral anterior notábamos es que había todo un sector que le hablaba a otras personas, no a los reales habitantes, Okay. ¿no? Y no creo que sea lo que nos pase a nosotros, pues nosotros hablamos siempre, y aparte nosotros mismos somos precarizados. O sea, yo tengo 5 patrones distintos para poder llegar a fin de mes, digamos. Entonces, en ese punto es una complejidad de todos. Y obviamente conozco un montón de gente ultra precarizada, pero charlando y hablando y mostrando por qué son importantes los derechos laborales, creo que es un camino que uno puede hacer, pero no se resuelve con discursos, se resuelve con hechos concretos. Digo, cuando desde el gobierno plantean, bueno, somos nosotros los garantes de derecho o somos nosotros la contención a la derecha, yo lo que veo es que, excepto del Frente de Izquierda, de todo el resto, nosotros al Consejo Deliberante de Quilmes nunca llegamos, ¿no? Pero digo, en términos generales, somos los únicos que no hemos cedido ningún diputado a las fuerzas del régimen, a las fuerzas del cielo, que
han logrado en cada uno, veremos ahora esta nueva batalla, digamos, contra los vetos y todo, pero el año pasado fue una demostración de eso. Entonces nosotros, en ese sentido, creemos que el camino no es esta falsa contención o esta cuestión de decir, bueno, no, porque estamos con estos derechos, pero en realidad no lo estamos garantizando en nuestros propios municipios, digamos, en donde nosotros podríamos modificar. La provincia de Buenos Aires tiene los salarios más bajos de docentes del país. Estamos entre los últimos 4. Nunca la provincia de Buenos Aires tuvo salarios tan bajos. No, seguro. Vamos cerrando de a poquito con Gabriela. Sí. Gabriela, yo te quiero hacer algunas preguntas que tienen que ver con esta realidad que estamos viviendo hoy a nivel país. Que tiene que ver con la juventud, con los chicos. Vos, a ver, sos profe, sos docente y estás diariamente con un montón de chicos. Dicen, los chicos hoy tienen un cambio de paradigma, les encanta más la derecha que otra cosa. Y vos sos una persona que te formaste con la izquierda, que militaste en la izquierda, que tratás de difundir las ideas del Partido Obrero en este caso. ¿Cómo ves a esos chicos? ¿Cómo están esos chicos? ¿Es así? ¿Es como te dice? Mira, hace 2 años atrás nosotros veíamos eso fuertemente. De hecho, fuimos de los primeros que empezamos a discutir contra Milei en enero del año ese que nadie lo veía como en el enero termómetro. Del 23, creo. Exactamente. Incluso antes nosotros empezamos en el año 22 porque en Capital ya se notaba, en las barriadas, que la gente hablaba, pero no es que la gente, o sea, la gente votó es muy cansada de lo anterior también, ¿no? Entonces, todavía ahora ya hay mucha más disputa sobre esa cuestión. Y se notó en todas las elecciones provinciales que pasaron. Lo que gana es el ausentismo, la abstención, porque es la gente que está cansada de esto, no quiere esto, pero tampoco quiere lo que ya vivió tantos años y que tampoco le gustaba. Entonces ahí es el desafío que tenemos desde la izquierda, es que, bueno, obviamente el electorado se derechizó mucho porque se confundió todo el tiempo al kirchnerismo con izquierda, y el kirchnerismo es peronismo, digamos, es un peronismo distinto. Hasta ahí. A los pibes, ¿cómo los ves? Y yo a los chicos los veo confundidos, pero que se puede hablar y se puede empezar a plantear determinadas cosas, y que ya no están tan pensando que el camino es Milei, digamos. En ese punto no, lo que pasa que no terminan de visualizar cuál sería el camino. Hay que convencer a la gente que vaya a votar. Eso es lo primero. Cualquiera, Eso es lo que primero, vaya. eso es lo primero. Porque ahí empezamos a tener problemas, ¿no? Como democracia, como país. Y eso pasa mucho, ¿eh? Yo estuve hablando con la gente y cuesta mucho que vaya a votar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tenés 60 segundos como para dirigirte directamente a cámara y decirle a la gente por qué tienen que elegir tu partido, y particularmente que te ha escuchado a vos hoy, entonces lo vas a arrastrar a esa decisión. Bien, necesitamos en el Consejo Deliberante de Quilmes a gente que luche y que se organice para vivir mejor, para tener derechos y para conquistar de nuevo esos derechos y para frenar el ajuste que está aplicando Milei. Entonces, por eso nosotros decimos, pegá con la izquierda, nos metemos en el Consejo y podemos desde allí organizar las luchas más generales del distrito. ¿Lista? Uy, se me olvidó el nombre de la lista. El Frente de Izquierda Unidad, ¿ves? Pero ahora te confirmo el Frente Izquierda Unidad. Bueno, Gabriela, Exacto. muchísimas gracias. Gracias por este tiempo que nos has brindado. Te fuiste la primera invitada del programa, así que... Un honor. Podemos aprovechar para comer una raba. Claro. O tú vas a todo para el próximo invitado. Para el próximo invitado, que ya está mirando desde allá. Sí. Esperándonos. Permiso, Gracias, yo voy a Gabriela. comer una... No, Te bueno, acompaño muchas entonces, gracias. Gabriela, te acompaño. Muchas gracias y nos encontramos seguro en cualquier otro momento antes del 7 de septiembre también. ¿Sí? Dale, muchas gracias. gracias. Bueno, Yo me voy a quedar comiéndome una raba. por favor, usted termine esa raba, que mientras usted termina esa raba, yo me voy a sentar por acá y le voy a dar paso, por supuesto. No lo puede presentar, fíjese. Buen provecho. No lo puede presentar. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen provecho. Bueno, el señor Adrián Dinucci ya anunció quién era. La limonada era de La limonada es de... Sí, es de Gabriel.
Bueno, el señor Juan Bernasconi, no sé si todavía mucha presentación hará falta, porque yo creo que en Quilmes es una persona muy conocida. Entre algunos de los cargos que tuvo, en el Consejo Deliberante tuvo algo que ver, ¿no? Sí, Fue sí. presidente inclusive. Presidente del Consejo Deliberante 4 años, 2015-2019. 2015-2019. Es dentro de todo bastante reciente como para que la gente lo tenga bien presente. Le voy a preguntar a usted algo sobre su historia familiar. Vamos a arrancar con la parte humana de conocimiento del personaje, en este caso candidato. Nacido en Quilmes. Quilmes. Sanatorio Modelo de Quilmes. En la Modelo de Quilmes. Correcto. Bien. Y formado, digamos, en lo que es educación pública o privada. Privada, en el Colegio de la Providencia de Quilmes. En la En Providencia. la Providencia de Quilmes. Sí, sí. Soy contador público en la Kennedy, en la Universidad Kennedy. Y me formé aparte en el área de recursos humanos. Bien. ¿Y el acercamiento a la política por dónde viene? Viene, yo transito y trabajo en un sindicato, Empleo de Comercio, Ajá. en Capital Federal, para decir de una manera, en la Federación de Empleo de Comercio. Sí. Mi abuelo trabajó ahí, o sea que tengo una historia cercana con la política. Ajá. Y siempre de chico me gustó la política. Quiere decir que primero vino desde lo gremial. Sí, desde lo gremial político, digo, desde ahí vino ese convencimiento de querer trabajar y a través de la política ayudar a la gente a transformar la realidad. Y en los últimos años, ¿cómo se lleva la política gremial con la política partidaria? No, digamos? yo me incliné absolutamente por la política partidaria. Ah, bien, sí, bien, sí, bien, sí, bien. sí. Quiere decir que en esa pelea ganó la política Ganó partidaria. la política partidaria, exacto. Juan, ¿vos arrancaste en política en el PRO o ya en la secundaria? O en No, la yo universidad? en la secundaria siempre estuve metido en política, después transité por distintos Con espacios. sectores cercanos al peronismo. Con sectores cercanos al peronismo, pero después mi incursión directa fue en el Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando Emilio Monzó es nombrado ministro de Gobierno. Ahí me sumo al equipo de Emilio en el 2012 y ahí comenzamos con toda la carrera política, acompañando a Emilio en el proceso de construcción de Juntos por el Cambio, un proceso muy positivo en Es decir, ese que momento. tuviste la construcción a nivel nacional, ¿no? No estuviste... Provincial y nacional. trabajando. Y ahí incursioné también en la política local de Quilmes. Perdón, ¿querés una limonada? Sí, por favor. ¿Puede ser una limonada para Juan? Gracias. Juan Bernasconi fue presidente durante los 4 años del gobierno de Martiniano Molina, presidente del Consejo Claro. Deliberante. Un lugar complejo para cualquier referente. Seguro. Y muchos destacan de Juan ser un tipo de diálogo, un tipo calmo, que escucha las ideas opuestas, las ideas políticas diversas, tratando de lograr de alguna manera Una buena convivencia una buena armónica. convivencia. Y esto es lo que más se destacó durante los 4 años de Bernasconi al frente del Consejo Deliberante de Quilmes. Bien. Obviamente muchos lo critican, como todo el mundo que está en política, muchos valoran esa decisión de ser un tipo amplio, abierto y de diálogo, ¿no? ¿Te costó mucho eso? No, a ver, eso es algo que la verdad es natural, digo. Primero por haber construido la política al lado de una persona como Emilio Monzó, que es una persona de diálogo, de consenso, de amplitud, de siempre tratar de buscar en el otro alguna coincidencia, digo, dejando de lado a veces más las cuestiones partidarias, sino que buscando el bien común. Me refería si desde tu partido, a lo mejor no es muy bien observado de que seas el que no es fácil se armonice y demás. No es fácil llevar adelante la tarea de armonizador, A eso voy, porque siempre tenés El que gana y el que pierde. claro, Obvio. aquello O el que pierde pensando. y obviamente que cuando uno tiene la función de ser el presidente del Consejo Deliberante, Tenés que manejar. tenés que obviamente. negociar todo el tiempo, Buscar consenso. buscar consenso con sectores políticos que son opuestos al tuyo. ¿Y cómo estaba compuesto en tu época? Y nosotros éramos 8 concejales oficialistas Sí. y los demás... Ah, salvo no tenían algunos- 12 No, o 13 que no, guardaban, acuerdo permanente. Tenías que acordar o acuerdo acordar. permanente, y ahí era donde Bien. capaz que se generaba alguna disidencia por parte de sectores propios del oficialismo, Claro. porque uno tenía que trabajar más, o por lo menos el rol que me tocaba llevar a mí adelante era más de estar cercano en el día a día, de llevar líneas con la oposición, que de estar conteniendo plenamente a los concejales oficialistas. Entonces, en ese trabajo de armonizar, siempre se generan rispideces. Pero a pesar de todo eso, digo, pudimos lograr
con esa cantidad de concejales, digo, Sí, sí, que un número eran la limitado. mayoría. Había representantes del ex intendente Álvaro Gutiérrez, representante de Aníbal Fernández, del Frente Renovador. Digo, bueno, logramos lograr un consejo bastante armonioso y donde pudimos discutir todas las políticas públicas que fueron llevadas adelante durante los 4 años del intendente Martiniano Molina y aprobar muchas ordenanzas importantes para la ciudad, como todos los convenios de todas las obras que surgieron en ese momento. Bueno, todas ellas fueron aprobadas, Consensuadas y aprobadas en la mayoría por unanimidad. Creo que se realizó un trabajo muy importante, digo, de acompañamiento al Ejecutivo en ese momento por parte del Consejo Deliberante. Pero bueno, todo eso es gracias. ¿Me permitís hacer una pregunta que tiene que ver con la otra función del Consejo Deliberante? El Consejo Deliberante tiene dos funciones. Una es la de legislar y la otra es una suerte de auditoría o quien revisa el accionar del Ejecutivo. En esa función, ¿cómo lo ves actualmente y en tu momento la supervisión o los análisis que pudo hacer el Consejo de lo que hacía el Ejecutivo? El principal análisis que se hace es cuando se estudia la rendición de cuentas. Digo, ahí es el momento donde El detalle de los gastos. Claro, el detalle de gastos y de ingresos durante el periodo anterior, de lo que vos aprobaste en el presupuesto, qué es lo que verdaderamente se gastó y cómo se gastó. Bueno, ese es el principal momento de contralor que tiene el Consejo Deliberante, que eso se hace de manera obligatoria por ley. Él tenía una ventaja, por el contador. Lo hicimos nosotros y se está haciendo en este momento, no puntualmente ahora, digo, pero se hace en el mes de mayo. Se hace el control de las cuentas del año anterior del intendente municipal. Ese es el principal momento de contralor que tiene el Consejo Deliberante. Obviamente después hay concejales que piden informes, hay concejales que piden algunos mucho más, otros mucho menos. En nuestra gestión, por lo menos en el Consejo Deliberante, no hemos llegado a ningún momento de interpelación, porque se han saldado hemos saldado todos los pedidos previos a llegar a eso. Digo, siempre estuvieron a disposición los funcionarios, siempre bajaron al Consejo Deliberante a dar explicación, y creo que eso es una manera de cómo debe funcionar el Consejo Deliberante. Los funcionarios ejecutivos tienen que entender que el Consejo Deliberante tiene esta potestad de controlor y tiene que, nosotros decimos, bajar a dar explicaciones porque están en un piso justo más arriba, entonces se llama bajar, digo, pero deben venir al Consejo Deliberante a dar explicaciones, como se hace a veces en la Cámara de Diputados, que baja el jefe de gabinete. Digo, es necesario que los funcionarios del Ejecutivo, cuando son solicitados por los concejales, vayan al Consejo Deliberante y den explicaciones de las políticas públicas que se han llevado adelante, porque los concejales son votados por el pueblo y tienen la obligación de rendirle cuentas a la gente que los votó y que no los votó. Entonces los funcionarios ejecutivos deben cumplir con las acciones o las respuestas que necesitan por parte del órgano deliberativo. Juan, ¿querés volver al Consejo Deliberante? Sos primer candidato a concejal por un partido que se llama Nuevos Aires. Correcto. No sé si no estás más en el PRO o estás, vos me lo vas a decir. Que lleva también como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires a D'Alessandro. A Mauricio D'Alessandro. Mauricio D'Alessandro, un nombre que lo conoce la gente porque es un nombre muy mediático. Sí, abogado. Y hoy me estaba diciendo fuera de cámara Juan que está midiendo, después nos dirá si está así o no, que está midiendo, a ver, bastante bien. Y bueno, nada, querés ir al Consejo Deliberante de nuevo, qué es lo que proponés, cuál es tu idea. ¿Cómo armaste? ¿Qué tenemos pensado nosotros? Digo, nosotros nos queremos diferenciar del kirchnerismo y de la Libertad Avanza. Pero no solamente diferenciarnos a través de la crítica, que entendemos que la crítica sin propuestas es una crítica no constructiva. Nosotros planteamos ejes de trabajo y propuestas de trabajo para los vecinos de Quilmes. Tenemos 3 ejes de propuesta: un eje basado en la seguridad, un eje basado en el ordenamiento urbano y un eje basado en una reforma institucional y política de la ciudad. Bien. Cuando hablamos del eje seguridad, hablamos de la incorporación de armas no letales y tecnología para la patrulla urbana. Nosotros entendemos que la patrulla urbana, como está funcionando, no brinda las respuestas necesarias para los vecinos de Quilmes, y este es un modelo que ya se está haciendo en otros lugares. Digo, esto requiere una capacitación, imagino, obviamente, bastante importante. Vos sabés que ¿no? Cuando Juan hace una semana aproximadamente empezó a hablar de esto,
Hubo algunos comentarios en las redes sociales cuando subimos la noticia esa. Che, ¿cómo a un municipal le vas a dar un arma? Sí, está por eso, la No le capacitación tiene que estar. digo municipal o comerciante, pues una persona que que nunca lo utilizó. Obviamente, explicanos si querés un poco obviamente mejor. que todo esto tiene un proceso de capacitación, Claro, eso. de control, de estudios físicos y psíquicos de las personas. Digo, no es darle un arma no letal a cualquier empleado municipal, digo, sino a aquellos que cumplan con las condiciones necesarias para llevar adelante. Por eso hay que hacer una ordenanza, dejar todo estipulado en la ordenanza y establecer cuáles son los requerimientos, tanto técnicos como psicológicos, para que las personas puedan usar este tipo de armas. Hay municipios ya en la provincia que lo están Tenés aplicando. el municipio de Escobar, te marco Escobar porque es un municipio de gobierno de fuerza rápida, y te marco... ¿Usan taser? Usan otro tipo de otro tipo de armas, que son unos balines como si fuera un gas pimienta. O sea, eso puede ser o esos balines de gas pimienta o la taser. Eso se tiene que analizar una vez que se estipule la ordenanza. Sucede en Escobar, sucede en San Miguel, sucede el 3 de febrero, fue anunciado en Vicente López hace unos días. Digo, es una manera que encuentran los municipios de aportar y ayudar a la policía de la provincia de Buenos Aires en la prevención del delito, para tener una patrulla local mucho más activa y, como yo lo digo, que sea una mera expectante de la inseguridad de los vecinos de Quilmes. A veces no por decisión de los trabajadores, sino por decisiones políticas de quienes los conducen, porque los trabajadores le ponen toda su buena voluntad al trabajo que realizan, pero no tienen las herramientas a veces necesarias para intervenir ante un delito en la calle. Hablaste de 3 ejes: seguridad, el otro sería... El otro sería ordenamiento urbano. Nosotros entendemos que la ciudad tiene que volver a crecer, a generar trabajo, a generar mayores ingresos a la ciudad, y el único lugar o la única traza que está disponible para hacer eso es la traza de la autopista Buenos Aires-La Plata. O nos seguimos urbanizando con marginalidad y los terrenos que están a la vera de la autopista siguen estando tomados con la creciente asentamiento de barrios vulnerables, o le damos un cambio al código urbanístico y empezamos a plantear parques industriales, polo tecnológico, desarrollo de vivienda, de comercios, digo, y eso va a generar trabajo genuino que hace mucho que no se genera en la ciudad, y va a generar una gran inyección de ingresos al municipio, a las arcas municipales, porque eso después repercute obviamente en tasas municipales, en el incremento de la recaudación. Creo que la única manera, por lo menos lo que nosotros pensamos y lo que vemos por lo que analizamos en la ciudad, que tiene para crecer, es desarrollando la vía autopista Buenos Aires-La Plata. Y esta vía, pregunto porque quizás se lo plantean todos, ¿no? Tuvo un crecimiento bastante importante en los últimos años. ¿Ese crecimiento es de gente genuina de Quilmes o es gente que viene de otro lado? Eso es un tema a analizar, obviamente, que vos cuando crecés con marginalidad y permitís que haya asentamientos y en otros lugares no sucede, gente de otro lado viene aquí. Exacto. Digo, seguramente Esto sucede en todos los distritos. seguramente que mucha de la gente que hoy está acá no encuentra en su municipio la posibilidad de tomar algún terreno y ven que en Quilmes lo pueden hacer. Digo, entonces, capaz que tenemos mucha gente que no es del municipio y está ocupando tierras que son del municipio. No es que no vean la posibilidad de conseguir trabajo, sino de conseguir un lugar, ¿no? Sí, obviamente, esto es parte de una crisis social, digo, esto es parte de un conjunto, digo. Nosotros planteamos que lo que está tomado ya está tomado, obviamente es muy difícil de reorganizar, pero hay que tratar de reurbanizar. Pero para reurbanizar vos necesitas generar recursos para el Estado. Si vos no generás recursos para el Estado, nunca le vas a poder dar ni un asfalto, ni el agua, ni la cloaca. Entonces, aprovechar el crecimiento con inversión privada en todo lo que es la traza de la autopista Buenos Aires-La Plata para que el municipio tenga una inyección de dinero y que con esa inyección de dinero pueda urbanizar estos barrios que hoy son vulnerables o de alta vulnerabilidad. Bueno, es muy interesante o muy importante saber de que no solo se generan ingresos a partir del bolsillo del ciudadano, ¿no? No, obviamente, hay que generarlo a través de la inversión. Digo, hace mucho que en Quilmes no sucede una gran inyección de inversión privada. Nosotros somos y estamos convencidos, digo, que si sucede en Berazategui, tranquilamente puede suceder en Quilmes, digo. No es que esto está sucediendo en otra provincia. ¿Y cuál es la gran diferencia para que capten allí a las industrias del No, es que hay incentivos fiscales, digo. Suceden que hay cambio de código urbanístico para que se puedan suceder estos Creo que emprendimientos. también Berazategui entendió algo que acá hace mucho tiempo tendría que llevarse adelante, llevarse a cabo,
que tiene que ver de hacer un distrito mirando al río, no de espaldas al río. Lo escuchamos muchas veces. Sí, sí, A un montón de candidatos se lo escuchamos. Incluso él propone un Quilmes mirando al río, que a mí me parece que la salida de Quilmes va a estar por el río. Yo tengo una frase. Vos vas a cualquier ciudad del mundo, con pujante, con crecimiento, y son ciudades que miran al río, no le dan la espalda al río. Exacto. Y bueno, me parece que No, uno de los no lugares... hace falta más que mirar la costa de enfrente, ¿no? Sí, Ya con eso te acaba. sí, sí. Le das a Colonia. Está bien que el lecho del río viene para este lado y nos perjudica y todo. Pero hace muchos años, creo que fue gestión, si no fue la primera gestión del Barba, se aprobó lo de Avellaneda, ¿no? Lo que fue el proyecto Techín, conoció Nueva Costa del Plata. Sí. Un proyecto sumamente ambicioso, con inversiones faraónicas, hermoso, una nueva ciudad. Y en Quilmes no se pudo aprobar nunca eso. Hay trabas que también tenemos que tratar de subsanarlas, porque si no, Es que no vamos a seguir avanzando. si no logramos subsanar estas trabas que impiden el crecimiento de la ciudad, Quilmes cada vez va, lamentablemente digo, porque lo digo con todo el dolor del mundo, Quilmes cada vez se va a vivir peor. Digo, si Quilmes no logra cambiar su tendencia de baja social, de que la clase media de Quilmes cada vez empieza a buscar en Otros otros horizontes. municipios, digo, y nos empezamos a quedar sin clase media, eso implica un daño al consumo interno también, digo, que los centros urbanos empiezan a tener menos gente para consumir, digo, todo esto genera un conflicto económico, social importante, digo. Entonces hay que no solamente mirar la obra del día a día, que es necesaria, arreglar una plaza, arreglar una calle, digo, arreglar una luminaria, que eso es lo que obviamente miran los intendentes a veces a diario, sino que hay que mirar para adelante. Una Hay que proyección mirar a más 10 años, hay que mirar a 20 años, hay que decir, che, ¿qué vamos a hacer con la ciudad? ¿La ciudad la vamos a hacer crecer o la ciudad la vamos a dejar que se siga llenando de barrios vulnerables? Digo, capaz que la política de algunos es que Quilmes sea un gran barrio vulnerable. Digo, la nuestra no. No es esa. La nuestra no Juan, es. ¿cómo está la calle para militar, para contar tus ideas, para convencer al vecino en momentos Sí. donde parece haber mucha apatía? Es un momento complejo, hay mucha apatía, la verdad que la gente... Vos viviste muchas campañas. Sí. Esta es una campaña distinta. Esta es una campaña distinta, sí. ¿Por sí, qué? Porque la gente durante los últimos años encontró en la política una confrontación permanente y se cansó de eso. Y eso la cansó, la agotó, la frustró, digo. Y cuando hay una elección y otra vez los extremos empiezan a gritar, empiezan a discutir, digo, la gente se corre. el ciudadano que no está politizado, que no es fanático, se corre y eso es el peligro, digo, dejar la decisión en aquellos que están netamente convencidos de un extremo o del otro, digo. Aquellos ciudadanos que no están convencidos de que un extremo o del otro es la salida, tienen que ir a votar, tienen que buscar una salida, tienen que buscar una representatividad. Ahí apuntan Nuevos Aires, entonces. Nosotros apuntamos a representar a aquellos ciudadanos que no están convencidos, ni que el kirchnerismo es la salida, ni que la libertad avanza la salida. En algún momento se la denominó como la ancha franja del medio, ¿no? Sí, pero esto es una construcción distinta, digo, esto es una construcción de abajo para arriba, digo, una construcción apuntada en los problemas reales de los quilmeños y con propuestas, como digo. Y ya mandaste dos líneas, nos faltaría una tercera. Tercer eje. El tercer eje es el más polémico de todos, A ver. obviamente, que es el Nos gusta eso. que es el ¿Y reconocimiento. cómo se llama este programa? Picada política. Picada política. Entonces, Que es el retomar el reconocimiento de Solano como municipio. Digo, entendemos que las ciudades de tanta magnitud a veces se transforman en ingobernables o en inmanejables por el municipio, y ya ha sucedido con el Plan Génesis en 1995, cuando varios municipios de la provincia de Buenos Aires fueron separados, y esto generó mejores gestiones, más cercanía con el vecino, más posibilidad de manejo del presupuesto de manera O directa. sea que llevan como bandera la autonomía de Solano. Exacto, sí. Mucha gente en Solano va a estar contenta. Y esto, sí, esto seguramente. es porque muchos nos van a decir, bueno, pero usted candidato está planteando un tema que decía la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Lo que nosotros planteamos es llevar esta discusión al Consejo Deliberante, que el Consejo Deliberante se elabore un proyecto de autonomía y que ese proyecto sea consensuado por todos los bloques políticos, y con ese proyecto consensuado llevarlo a la provincia de Buenos Aires. Un proyecto que nazca desde abajo hacia arriba. Yo no que venga.
he hablado desde hace mucho tiempo con infinidad de candidatos y muy pocas veces escuché que alguien proponga como uno de los ejes de campaña Sí. la autonomía de Solano. Sí, sí. Como, a ver, se escuchó en gestiones, pero no en una campaña que alguien lo lleve como bandera, ¿no? No, se escuchó a lo mejor sí a nivel la conversación de café que No, tenemos no, los ciudadanos sí, de no, cada pero una de estas incluso ciudades. se discutió políticamente, yo me acuerdo en la época de Jarabino. De se Jarabino discutió puede mucho. ser. Pero que un candidato lo lleve como bandera de campaña el hecho de la autonomía de Solano. Sí. ¿Estuviste con solanenses hablando del tema? Sí, estuvimos. ¿Te acompañan? Los solanenses les gusta. Sí, les gusta. Sí, les gusta. Hay actividad Ellos política tienen su propia identidad, tienen Y aparte sus propias tienen identidades- instituciones muy fuertes, Claro, sus tienen entidades entidades muy fuertes, Sí, sí. Digo, muy fuertes. vamos a estar seguramente en los próximos días teniendo reuniones con entidades de Solano, digo, para empezar a conversar más profundamente esta situación, digo, pero hay una gran aceptación, digo, de parte de los solanenses en que sean y que tengan su propio municipio, su propio presupuesto, su propio intendente, digo, que puedan resolver los problemas de manera más directa y no depender a veces de un intendente que tiene a cargo un municipio tan grande. Me parece que Es posible que no lo tengas en tu memoria, que no lo recuerdes ahora, pero ¿cuántos solanenses puede haber en el Consejo actualmente? sí, Yo creo que debe haber 4 o 5. puede ser. 4 o 5. No más que eso. En la época de Federico de Jarabino había 12 de mínima. Claro. 10, 12 de mínima. Sí, no recuerdo en este momento. Bien, no te convo Pero- el compromiso, pero Me son acaba de pocos. llegar una información de prensa justamente del sector donde ¿De lo que estamos hablando? que lleva Juan Bernasconi como candidato a primer A concejal ver. de Nuevos Aires, ¿Qué dice? que dice que en un acto que congregó a dirigentes, militantes y vecinos, el espacio político de Nuevos Aires presentó en Quilmes hoy a sus candidatos de cara a las próximas elecciones. yo lo veía cansado, el caballero. Debe venir de ahí entonces. No, La lista provincial, que estará encabezada por el abogado Mauricio de Alessandro como candidato a diputado, Sí. acompañado por Micaela Puling y Alejandro Trota, también aspirantes a ocupar bancas. El lanzamiento contó con la presencia del diputado y referente del espacio Fabián Loaiza, del diputado Gustavo Cuervo, presidente del bloque de Unión, Renovación y Fe, y la diputada provincial Viviana Romano. Obviamente lo menciona Juan entre los presentes. ¿De qué se trató esto de hoy? No, hoy tuvimos un encuentro, un lanzamiento de la lista de candidatos con el acompañamiento obviamente de diputados provinciales del espacio, como decía vos, Fabián Loaiza, Gustavo Cuervo y la diputada Viviana Romano, una conversación con vecinos, con amigos, con familia y con todo el equipo de trabajo. Chao. Donde presentamos las propuestas, donde hablamos de todo esto que estamos hablando acá en conjunto, digo, de qué es lo que queremos para Quilmes, y bueno, y el desafío que tenemos de este mes, de acá al 7 de septiembre, es salir a convencer a la mayor cantidad de vecinos de Quilmes de que nos acompañen, porque entendemos que somos la única propuesta que se lleva adelante con ejes de trabajo, con ejes de laburo y con propuestas reales que le pueden cambiar la vida a los vecinos de Quilmes. Digo, muchos se dedican a solamente hablar de la motosierra, otros se dedican a hablar de la libertad de Cristina y me parece que otros se dedican solamente a criticar a alguno de los dos polos. Mirá, Nosotros tenemos que sí. proponerle a la gente lo que vamos a hacer porque la gente, por algo la gente está cansada de la política, porque la gente Sí, ha dejado de, Lo mismo que le, de que tener le propuestas. dijimos A Gabriela. a la invitada anterior, Gabriela Cruz, de la izquierda, hay que convencer a la gente que vaya a votar. Que vaya a votar. Sí, Que vaya a sí, votar es muy importante. a cualquiera, pero que vote, que participe. Sí. Porque justamente estamos viendo que el escaso nivel de participación que hay en las últimas elecciones. 50%. Porque esa feta de salame o ese Clemente que se ponía antes, hoy Sí. está en quedarse en la casa. Hoy está en quedarse en la casa y algunas encuestas últimas marcan un nivel muy alto de ausencia de votar. Entonces hay que convencer a la gente que vaya y que emita el voto, a quien quiera, pero que emita el voto. Porque el valor de la democracia en este caso es muy importante. Sin ninguna duda. Y se va a ver muy afectada con muy poca calidad representativa de cada uno de los tipos que van a llegar a la legislatura, ¿no? La verdad que- Para que la gente cumpla con esto que está diciendo Adrián, ahí tenés la cámara. Decirle por qué tiene que ir a votar. Tienen que ir a votar primero porque, como dice Adrián, es un acto democrático, digo, es un acto donde el vecino, todos decidimos quiénes son nuestros representantes y no podemos dejar de hacerlo. Digo, nosotros tenemos que decidir quiénes son los que van a decidir el destino de
nuestra ciudad, de la provincia de Buenos Aires. La segunda parte de la propuesta es, ¿por qué tienen que votar? Nos tienen que votar a Nuevos Aires porque somos el único espacio político que representa un nuevo aire para la ciudad de Quilmes, porque tenemos propuestas, porque tenemos 3 ejes de trabajo, que no solamente son eso, vamos a seguir desarrollando más ejes de trabajo, pero creo que estamos hablando de los problemas reales de los vecinos de Quilmes. Creo que de una vez y para siempre, digo, la política con este cambio del sistema electoral puede discutir los problemas locales, digo, ya no existe más la boleta arrastre, digo, y esto nos obliga a los que somos dirigentes políticos y representamos un espacio a colgarnos de una boleta para ver si nos llega algún cargo electivo, ejecutivo o legislativo. Nos obliga a desarrollar propuestas, a decirle a la gente lo que vamos a hacer, porque la gente empieza a votar por lo que el político le dice que va a hacer. Juan, dos cositas más. Bueno, dale. Dos cositas más. Primero, ¿te acordás del número de listas? No. Bueno, ya lo vamos a tener, Ya lo vamos porque a todavía tener. faltan unos cuantos Falta programas salir, sí. y vamos a dar más adelante, incluso seguramente volverás a estar acá antes del 7 de septiembre. Y otra cosa que te quería preguntar, bueno, ahora se me pasó, Se te fue. pero tenía que ver con la campaña y más allá de cómo estás viendo la calle, cómo estás viendo al resto de los partidos, ¿no? ¿Te cruzaste en algunos lugares, no? Sí, la verdad que me cruzo muy poco, digo, cada partido está con su campaña, cada partido está enfocado en lo suyo, digo, algunos le hablan solamente a su interna o a sus votantes y pocos le hablan a los vecinos de Quilmes. Me parece que ese es el gran diferencial que tenemos nosotros le hablamos a los vecinos de Quilmes y no le hablamos a los fanáticos de un lado o del otro. Me parece que ese es nuestro gran diferencial de cara a lo que viene. En esta misma línea que decía Adrián, así ya vamos cerrando. Seguramente hay mucha gente que todavía no está muy resuelta sobre cuál es el candidato que mejor lo puede representar. Por eso nosotros la intención de este programa es esa, que los conozcan y mucho. ¿Cómo hacen para conocer de cerca, para afiliarse o para llegar a tener más contacto directo con ustedes? Redes sociales. Las redes sociales, nosotros tenemos nuestras redes sociales y aparte tenemos nuestra página juanbernasconi.com donde la gente puede entrar. juanbernasconi.com. Ahí estamos. Bueno, ahí donde la gente puede entrar, interiorizarse de las propuestas y bueno, y obviamente a través de las redes sociales nos puede contactar para cualquier visita o duda que tengan sobre los proyectos que estamos llevando adelante. Bien, estos 3 ejes deben estar ahí seguramente. Exacto. Esto está supliendo lo que pasaba antes, que cuando te daban la boleta de manera en campaña, te daban al lado la plataforma. Exacto. No existe más Y la eso. calcomanía. Y la plataforma no La existe más. calcomanía es Esa para real. el auto, sí. Sí, existen las plataformas. Nuevos Aires tiene una plataforma de gobierno, yo después se la voy a acercar, donde habla no solamente de la tercera sección electoral, sino que habla de la regionalización de la provincia de Buenos Aires, un plan muy ambicioso. ¿Tiene que ver con esto de también lo de Solano, por ejemplo? ¿Es algo así? Es parte de un programa de gobierno, yo después se lo voy a acercar. Ajá. Porque es una plataforma muy interesante. Que se ha desarrollado con expertos en municipalidades, con expertos en presupuesto, con expertos en economía, con expertos en temas agrarios. Digo, es una propuesta que muy interesante para la provincia de Buenos Aires. Sí, Juan, ¿querés decirnos los 3 o 4, los que vos quieras, primeros candidatos de la lista tuya? Nosotros componemos la lista, encabezo yo, Elizabeth Virgilio, Claudio Caro, Claudia Rodríguez, Gabriel Goldstein y Andrea Latorre. Y consejeros escolares, Mónica Oviedo y Sergio Aquino. Mónica Oviedo es una docente de Quilmes. Muy bien. Bueno, hemos escuchado la propuesta de Juan, que obviamente sabe cómo decirnos las cosas para que la gente lo entienda claro. Y con 3 puntos muy precisos, que seguramente vamos a estar vigilando no solo nosotros, sino todos los que están hoy viendo, si en algún momento realmente tienen la posibilidad de ingresar al Consejo Deliberante y tener capacidad adentro de decisión La también. patrulla urbana con armas no letales, Exacto. un crecimiento con planificación. Exacto. Y el último, que para mí es un bombazo, que yo no lo había escuchado hasta La ahora. división. Sí, la autonomía de Solano, la división del partido. Creo que
Ya están saltando algunos bernalenses. Mire, yo lo veo ahí, los bernalenses que están diciendo, ahora queremos ir nosotros también. No, de a poco, de a poco. No, de a poco. Ah, bueno. No, porque Bernal también en algún Claro, momento en lo algún quiso. momento se habló de Fernando autonomía. Bosco Sí, creo que era el claro, tema. obvio. Pero bueno, Juan, Todos somos autonomistas. todos somos autonomistas hasta que llegamos a algún lugar donde decir, Sí. Solo no puedo. Me parece que ese es el tema. Juan, Bueno, gracias por venir. No, Muchas muchas gracias, gracias ¿eh? a ustedes. Seguramente nos vamos a volver a ver antes del 7. Bueno, hemos estado entonces en este primer programa. Lindo, no comimos la picada, No, pero- no se Bueno, vaya. bueno, Nosotros vamos a comer la picada, mi estimado. Claro, porque no la pudimos comer mientras No, hablábamos, porque no se podía. No, aparte que no poderse realmente era para escuchar. No es de nosotros utilería dos. esto, ¿no? No. No me comí una raba y no. No, pero- Alejandro es de utilería, esto no, está muy bien. Un saludo a ¿El Alejandro nombre? Larón, El el nombre dueño, no, el encargado mayor del chat. Ah, Sí, muy bien, sí, muchas sí, gracias. Bueno, y a las chicas sí, a las chicas Y les un saludo agradecemos también el muy servicio. especial que mandó un mensajito a Naro, ¿no? Ah, mire usted, ¿qué dice nada? Y Naro dice todo muy impecable como está saliendo, que seguramente Bueno, es nos está siguiendo. una opinión que tenemos muy en cuenta. Lindo el primer programa. Nos volvemos Nos a vemos ver el lunes El lunes. a las 9 de la noche. Veremos con quién. Todavía no vamos a anticipar a la gente para el fin de semana, más o menos. Vamos a ver qué armamos para el lunes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer programa. ¿El programa qué se llama? Picada política. Ahí está la picada, ahí está la política. Nos vemos. Chau, chau.